¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Vigo a Debate, en Televigo, y se lo tengo que confesar, no hemos conseguido absolutamente a nadie que venga a esta mesa a debatir en contra del asunto del que hoy vamos a tratar. Es que yo creo que ya es una obviedad, ya es un tema que absolutamente nadie se atreve a discutir. Vamos a hablar sobre el cambio climático, cómo nos afecta y si estamos a tiempo o no de adoptar determinadas medidas para tratar de evitar sus efectos y si no evitar el cambio climático, lo cual me parece que ya es algo bastante complicado, tratar de retrasarlo en la medida de lo posible. El debate ha pasado de la comunidad científica a la comunidad política y de la comunidad política al grueso de los ciudadanos. Este último paso, que es clave, es fundamental, muy importante, y también debatiremos, porque ya me están mirando un poco raro con ese paso de la comunidad política, porque todavía no sabemos si ha llegado a aterrizar en la comunidad política o no, pero ese último paso, el de trasladar a la ciudadanía la concienciación sobre la importancia de respetar el medio ambiente porque sus efectos están ya aquí, no es algo que estemos hablando de futuro, sino que los efectos del cambio climático son ya una realidad palpable, la empezamos a notar. Los informativos están todos los días repletos de noticias que son realmente consecuencia del cambio climático. Pues bien, como les decía, ese último paso pues ha venido propiciado por el discurso, la iniciativa, que se ha extendido como una maravillosa plaga por el resto del mundo, de una niña que decidió que todos los viernes había que poner la voz en alto, empezar por todos los viernes por lo menos, para poner la voz en alto y clamar a toda la sociedad para adoptar medidas, especialmente los jóvenes, sobre cómo frenar el cambio climático y sus consecuencias. Ese movimiento también se reflejó aquí en Vigo. Existe el movimiento Fridays for Future en Vigo y tenemos nosotros a una de sus representantes aquí en el plató con nosotros hoy. Alicia Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Esa es un poco la idea, ¿no? Trasladar eso que pasa de la comunidad científica, del debate político, que de una manera u otra, sea más efectivo o no, bueno, ya está en el debate político, en Europa especialmente, tal vez le están haciendo más atención que aquí en los distintos parlamentos autonómicos y nacionales, en el Congreso de los Diputados, pero la idea era esa, sí, trasladar la conciencia colectiva, esa lucha contra el cambio climático. Sí, la idea principal que tenemos en Fridays for Future Vigo, que es una de nuestras ideas, es concienciar a la ciudadanía y hacer que se implique, o sea, que Vigo sea el ejemplo de ciudad verde y de ciudad ejemplo pues, para todas las ciudades del mundo en el que podamos pues, vernos reflejados. En esta ciudad lo que estamos haciendo, bueno, el alcalde nos hace pues escasamente un mes, le presentamos un documento en el que le pedíamos que decretara la emergencia climática, en el cual se llevó al Concello y el cual sí que lo aprobaron todos los partidos por unanimidad, pero al final no ha hecho absolutamente nada. Seguimos, justo después fue la huelga del clima, no obtuvimos respuesta por parte de ninguno de los casos. Estamos también en este caso a nivel local pues con la lucha de los bomberos, en la cual creemos también que es muy importante. ¿Cuál es la lucha de los bomberos? La lucha de los bomberos es de los bomberos, sí, vale. de los bomberos de Vigo. De los bombeos. Sí. No, de los bomberos de Vigo. Pensé que era un tema del consumo de agua o algo de No, esto. de los bomberos de Vigo, que lo que reclaman es que son muy pocos efectivos pues para tanto... Sí, bueno, pues los incendios, por ejemplo, en muchas ocasiones, no tanto en el casco urbano seguramente, pero sí los incendios que cada año pues tenemos por desgracia en Galicia. Este año parece que hemos tenido algo menos de lo habitual, seguramente porque ya hemos quemado buena parte del monte que teníamos, pues consecuencias, como decimos, del cambio climático. También nos acompaña Débora Iglesias, que es catedrática de la Universidad de California. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Débora? Muy bien, un placer estar aquí. Débora, vas a publicar ahora, además, dentro de muy poco, un libro hablando sobre la influencia del cambio climático, bueno, más bien orientada a los océanos, pero es que de los océanos se deriva todo el resto de la vida en la Tierra. Sí, exactamente. O sea, los océanos son una fuente de energía, de proteína para una buena parte de la población y los océanos están en un estado pues cada vez peor. Yo me dedico a temas de acidificación de los océanos, trabajamos en problemas globales como la acidificación y el calentamiento de los océanos, pero también hemos empezado a trabajar en temas que afectan más a zonas costeras, por ejemplo, la contaminación de
de petróleo y la contaminación de plástico. Nos hemos metido desde hace muy poquito tiempo en la contaminación de plástico. Había y un también estudio que decía que solamente las bolsas que se generaban en aquel momento, que creo recordar que fue hace 2 años, solamente las bolsas que se generaban en Vigo como desperdicio, las bolsas de plástico, si las pusieras una delante de otra y las pusieras por el océano, llegarías hasta Nueva York y volverías esa línea. No lo sé, o sea, posiblemente. El problema del plástico es que el plástico es un producto maravilloso, versátil, fácil de transportar, pero claro, el plástico, el problema que tiene es que no se degrada, o sea, tarda muchísimo en degradarse, tarda siglos. Bueno. Sí, entonces el problema es que el problema terrible del plástico es el plástico invisible que no vemos, el microplástico y el nanoplástico. Entonces eso se acumula en la cadena trófica, lo que se llama, se acumula primero en organismos, que es la bioacumulación, y luego se transfiere a diferentes partes de la cadena trófica. Entonces nosotros lo que comemos contiene cada vez más plástico, y de hecho hay estudios en Singapur, por ejemplo, y el pescado, el calamar, el marisco de los supermercados contiene 3 veces más que la dosis máxima recomendable de plástico, ¿no? Entonces es un problema terrible. Esto, para que la gente lo entienda, no es otra cosa que un pez se come un trozo de plástico y nosotros nos comemos a ese pez, para que lo entendamos todos. Esa es la manera en la que directamente nos afecta a nosotros la contaminación, en este caso por parte del plástico, sí. Aunque en realidad bueno, pues el calentamiento global, que es una de las causas del cambio climático, también se deriva de otro tipo de actividad humana, porque es la actividad humana. Esto está derivando en que se derriten los cascos polares. Vale, llevamos muchos años oyendo esto yo recuerdo que incluso cuando yo estudiaba en el colegio ya se decía que se iba a producir ese derretimiento de los casquetes polares, pero yo creo que todos lo veíamos demasiado lejos, era algo que ocurría muy lejos y que no pensábamos en ningún caso que nos pudiera afectar, y desde luego no tan cerca, no tan pronto. Sí, o sea, yo creo que el problema es que los humanos tenemos una adicción al carbono, ¿no? Entonces, eso genera problemas no solamente de calentamiento del globo por efecto invernadero, pero también cambia la química del agua de mar, y entonces provoca la acidificación que estamos estudiando, y yo he tenido la oportunidad de estar en zonas polares en la Antártida y en el Ártico, y sobre todo en el Ártico hemos visto cómo los ecosistemas están cambiando muy rápidamente, ¿no? Y en cuanto a lo que comentabas del cambio en las personas, que realmente vean que es un problema urgente, ¿no? que hay que responder al cambio climático, yo creo que cuando la gente, bueno, que hay individuos que están expuestos a ver glaciares que se están derritiendo y que tienen como una respuesta emocional a los cambios climáticos, ¿no? Que realmente lo ven y se dan cuenta de lo que está pasando. Y yo eso sí que lo vi cuando estuve en el Ártico, ¿no? Y es gente que personas que se convirtieron en activistas después de tener esa experiencia, ¿no? De estar frente a glaciares que llevaban siglos y que ahora están desapareciendo, están disminuyendo en volumen. Sin duda, uno de los colectivos que de la mano de los científicos han hecho pública esta denuncia, pues son los colectivos ecologistas. Han sido una de las primeras voces que se han alzado contra el calentamiento global, contra el maltrato a los océanos y, en definitiva, la lucha contra nuestro propio planeta. Y por eso nosotros hemos invitado a nuestro ecologista particular, colaborador habitual de esta casa y de este programa, Antón Lois. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antón, lleváis muchos años ya diciendo esto de aquí. ¿Se os empieza a escuchar o todavía sigue habiendo mucha tapia que derribar? En buena medida se nos empieza a escuchar, y sin duda se nos empieza a escuchar, y en voz muy alta, gracias a movimientos como Fridays. Pero es que esto viene de muy atrás. El otro día estábamos haciendo una búsqueda que tampoco era muy exhaustiva, ¿no? De cuándo empezaron a salir las noticias que relacionaban directamente la quema de petróleo, la quema de carbón con el cambio climático. Las primeras noticias que nos encontramos eran de 1924. Ya llovió, pero es que luego en la cumbre de Estocolmo del 72, donde nació el famoso Día del Medio Ambiente del 5 de junio, 1972, ya se decía que una de las amenazas latentes era el cambio climático, y ya se ponía sobre la mesa que estábamos hablando de un proceso que no era natural, sino que era derivado de las actividades humanas.
1992, la cumbre de Río ya establece que es objetivamente indiscutible, que es producto de las actividades humanas y que es urgente tomar medidas para mitigarlo. 1992. Luego llega en el 97 el protocolo de Kioto. Es decir, por falta de avisos no fue. Lo que ocurre es que teníamos un problema, que es cómo problematizar un no problema. Es decir, cómo conseguir que la gente perciba como un problema algo que realmente para nuestra percepción no lo es. Es decir, es muy fácil ver una playa llena de petróleo y sensibilizar a la gente de las consecuencias de una marea negra. Pero cuando en nuestra parte del mundo te dicen que fundamentalmente el cambio climático lo que va a suponer es más días de sol y playa, digo, ¿dónde hay que firmar por esto? O sea, yo me apunto. Claro, bueno, mientras sean más días de sol y playa en Vigo, pero se está, digamos, desertizando el sur de la península. Claro, es que cuando nos hablan de que, por resumir, significa que en el caso de Galicia se va a mediterraneizar el clima, volvemos a la percepción. Tú cuando escuchas la palabra Mediterráneo, todo lo que se te ocurre es positivo. Sol, playa, turismo, alimentos saludables. Claro, conseguir problematizar esto, conseguir convencer que el clima mediterráneo es excelente en el Mediterráneo, pero una absoluta catástrofe cuando lo trasladamos al otro extremo de la península es lo que cuesta. ¿Qué nos hizo falta? Las evidencias. Empezar a vivir las evidencias del cambio climático. En el 2010, desde la Xunta de Galicia, poco sospechoso de ecologismo radical la Xunta de Galicia, se hizo un informe que recopilaba toda la información que ya estaba disponible sobre los efectos del cambio climático, no lo que esperamos que pueda pasar, sino lo que ya estaba medido. Ahí se hablaba ya del aumento de las temperaturas, del aumento del nivel del mar, del cambio en toda la floración y en todas las especies, del fitoplancton y el zooplancton, cómo ya estaban disminuyendo. Es decir, ya estábamos hablando de efectos medidos. Y las previsiones. ¿Qué ha pasado en estos 10 años desde que se hizo este informe Clival? Las previsiones no solo se cumplieron, sino que además, coincidiendo con los últimos informes del IPCC, lo que estamos viendo es que lo que esperábamos que iba a suceder está sucediendo antes y a mayor velocidad. Ahora, el cambio climático ya no lo podemos evitar, es decir, el clima ya lo hemos cambiado. Tuvimos la oportunidad de hacerlo, pero esa oportunidad ya la perdimos. Esto ya no podemos olvidarlo, pero no nos queremos quedar en eso. ¿Qué podemos hacer? Evitar las consecuencias catastróficas del cambio climático, porque las que estamos empezando a vivir son las leves. Evitar las consecuencias catastróficas es lo que sí estamos a tiempo de hacer todavía. Evitar el cambio climático, esa oportunidad ya la perdimos hace 40 años. Yo arrancaba el programa diciendo que no habíamos conseguido a nadie que negase la existencia del cambio climático, lo cual yo creo que para todos los que estamos aquí, los que están en sus casas, parece bastante obvio. Sin embargo, sí que es cierto que existe una corriente negacionista todavía, como en todo, también hay una corriente que dice que la Tierra es cuadrada, pero hay todavía una corriente negacionista. Y tienen argumentos, tienen argumentos. Me gustaría ponerlos encima de la mesa para que los podamos comentar entre todos y ver si son ciertos o no, o bueno, refutarlos de alguna manera. Primer argumento, el cambio climático se frenó en 1998. Ahí es nada. Un informe publicado por el Harley Center británico en 2008 mostraba que, según los datos que tenían, el planeta solamente se había calentado unos 0,2 grados del 98 al 2008, lo cual fue interpretado por algunos como esto no ha ocurrido. Sí, no, tengo una contestación. El problema de analizar el clima comparado con analizar el tiempo, ¿no? o los agentes meteorológicos que pasan en periodos de tiempo cortos es que uno no puede estudiar los patrones de clima en 5 años ni en 10 años. Lo que ocurrió se llama un hiato en el calentamiento global. Entonces sí hay perturbaciones del clima y hay a veces bajadas de temperatura y de hecho hubo un enfriamiento muy importante en el Océano Pacífico, pero o sea, es indiscutible que si uno ve las últimas décadas, sí, a escala de décadas, es el calentamiento, o sea, continúa progresivamente el planeta calentándose y el océano. Entonces, eso no es un argumento válido. Bueno, de hecho, en el siglo XXI
se acumula uno de los años más calientes de todo, en el 2014, perdón, de todo el siglo XXI. Fue el año más caliente de todo el siglo XXI y de hecho fue el año más cálido desde que se empezaron a tomar medidas en 1850. Como dices, es una foto fija, tampoco tiene por qué querer decir nada, pero bueno, sí que yo creo que el argumento de Débora es hay que tomar una fotografía, tener más datos e irse mucho más atrás, que tenemos datos muy anteriores para comprobar que efectivamente se está produciendo ese calentamiento. Segundo argumento, el calentamiento global se puede explicar por los cambios en la actividad solar, lo cual parece que poco podamos influir desde aquí, desde la Tierra. Sí, es el argumento de que esto es un proceso natural, es decir, que el clima ha cambiado siempre y demás. Entonces, siempre recurren a las actividades sociales, o a solares, o a que hace unos miles de años el planeta era inhabitable porque estaba completamente cubierto de hielo y ahora sí. Claro, pero es que estamos hablando de escalas temporales distintas. Claro, por supuesto, los polos estaban en sitios completamente diferentes, aquí llegamos a tener, estar sepultados de hielo y tiempo después una vegetación tropical como la selva del Amazonas, pero todos estos procesos se producían en escalas de millones o cientos de miles de años. Esto permitía la adaptación de todas las especies a esos cambios graduales. Muchas se adaptaban, otras se desplazaban con el clima. El problema es que estamos hablando de escalas de velocidad incomparables. Los cambios climáticos naturales que se producían en escalas de centenares de miles de años, ahora las estamos produciendo en décadas. Imposible que las especies y los ecosistemas se adapten, y sobre todo porque ya no estamos cambiando un ecosistema concreto, una especie concreta, sino que empezamos a alterar los procesos ecológicos esenciales del conjunto de la biosfera. Es decir, estamos ante un cambio sin precedentes y desde luego con un nivel de incertidumbre muy grande de lo que va a pasar. ¿Qué sabemos? Nada bueno. Esto es indiscutible. Pero ¿cómo se va a comportar el clima cuando ahora, por ejemplo, el deshielo haga que todo el metano acumulado en el permafrost, que estamos hablando de millones de toneladas de un gas, todavía con más capacidad de efecto invernadero que el CO2, salgan millones de toneladas de golpe a la atmósfera? Es decir, estamos gestionando una incertidumbre, pero una incertidumbre que ya sabemos que no va a ser positiva, desde luego. Es que la cantidad de CO2, la concentración o la presión de CO2, la presión parcial de CO2 que hay en la atmósfera no ha existido en la Tierra a escalas geológicas, ¿no? Pero lo que es diferente ahora es la rapidez de cambio en la concentración de O2, o sea, el aumento del dióxido de carbono. Y entonces el problema es, porque esto no ha ocurrido de forma tan rápida en los últimos 65, 70 millones de años, ¿no? Entonces, el problema es si los organismos se van a poder adaptar y a qué coste, ¿no? Entonces es un problema, eso es otro argumento que se utiliza, pero hoy en día se puede diferenciar la parte, o sea, la contribución de los humanos al clima y la contribución que no es de antropogénica, vaya. Bueno, hay un argumento que yo creo que ya lo tocó un poco antes Antón, que es el cambio climático también tiene aspectos positivos. Bueno, quitando el apocalipsis del que hablaba Antón, alguno debe tener. Este argumento mezcla la resignación con todo lo demás, porque bueno, pues aseguran que un poco lo que apuntabas también, que bueno, eso moverá un poco el clima y hará que zonas que tradicionalmente eran muy lluviosas, pues pasen a ser algo más secas y entonces, bueno, pues nos repartimos mejor la historia, ¿no? Como una curiosa paradoja, tendremos más días de playa, pero a cambio no tendremos playas. Eso es bastante curioso. Pero curioso, esto ya está afectando a la fenología de la vid, es decir, estamos en el país que tiene la mayor superficie del mundo de cultivos de viñedo. Bueno, precisamente por eso es una de las especies más estudiadas, la vid. Bueno, pues ya tenemos los datos de cómo se tienen que cambiar los lugares de cultivo para llevarlos a mayor altura, porque ya no soportan el calor, porque ese calor hace que aumente la gradación alcohólica por generar más azúcares, y otra algo de las ventajas, que ¿no? simplemente, pero que simplemente ya no nuestros tatarabuelos, que si se lo contáramos a nuestros padres le daría un ataque de risa. Es que ya nos estamos planteando cultivos de viñedo de regadío. Las consecuencias económicas de esto, porque no, las ecológicas desde luego,
pero es que cuando empezamos, como Xavier Lavandeira, empezamos a estudiar las implicaciones económicas del cambio climático, es que nos está saliendo una factura carísima ya. Además, no pensamos en, por ejemplo, cuando un ecosistema se calienta, ¿no? Los animales que se pueden mover en ese ecosistema pues se desplazan hacia las latitudes más altas, ¿no? En el norte, en el hemisferio norte, y en el sur, en el hemisferio sur. Y lo que ocurre es que a veces hay parásitos que van a repoblar zonas que no están adaptadas a esos parásitos. Entonces, claro, eso puede tener repercusiones a nivel de ecosistema y en la salud humana. O sea, eso es algo que nos debería importar, pero por los mucho. Movimientos naturales derivados del calentamiento global, pero también incluso por la propia acción del hombre. Lo hemos visto, por ejemplo, con especies como la avispa pelutina, por ejemplo, como ha empezado a colonizar, pues aquí mismo lo vemos, todos los años estamos dando noticias sobre tal. Esa es la propia acción del hombre que produce esos movimientos migratorios y que sabemos que muchas veces las especies autóctonas no lo pueden soportar todo esto. Alicia, dime. La velutina, o sea, sí, también es algo que viene de fuera, pero también, por ejemplo, el eucalipto, que en Galicia lo tenemos muy valorado y hay mucha plantación de eucalipto. Pero también por la acción del hombre, lo hemos hablado en alguna ocasión, Antón. Muchas de las veces lo que hacemos, o sea, vamos a plantar eucalipto, pero lo único que da es para que se queme, y una vez que se queme hace que haya muchos más incendios y la economía pues sea mucho mejor. Pero en realidad lo que nos estamos cargando es nuestro propio ecosistema. Entre otras cosas. Oye, y a nivel social, lo planteaba al principio, y Alicia, seguro que tú aquí nos puedes arrojar algo de luz. ¿Por qué nos cuesta tanto a las generaciones que estábamos ya aquí antes de la vuestra entender este problema y sus riesgos, y habéis tenido que venir vosotros los jóvenes para explicarnos algo que nosotros deberíamos de tener en nuestra conciencia, que es esa idea de tenemos que dejarle a nuestros hijos un mundo mejor del que nosotros teníamos, o como mínimo igual? Simplemente porque se ha ido recalentando, se ha ido destruyendo los polos, y esto no hay vuelta atrás. Por mucho que hayáis, pues las otras generaciones, pues habéis utilizado mucho el coche, porque el mundo ha avanzado muy rápido. Se han construido muchas más industrias, se ha industrializado demasiado rápido. Entonces, ¿pero por qué vosotros sois conscientes de una realidad de la que nosotros parece que no queremos o no sabemos darnos cuenta? ¿Qué es lo que ha hecho, y esta pregunta os la hago a todos, qué es lo que ha hecho que esta nueva generación se dé cuenta del riesgo que supone el cambio climático, y que la mía, yo creo que la vuestra también, no ha conseguido ver, entender o anticipar, por lo menos? ¿Por qué nos hemos perdido estos 20, 30 años que seguramente hubieran servido para lo que Antón decía antes, tratar de evitar incluso el cambio climático? Porque cuando decías que esa oportunidad se nos había pasado, me parece que estás hablando de ese margen, ¿no, Antón? Sí, es decir, cuando los primeros informes del IPCC hablaban de la lucha contra el cambio climático, es decir, los informes del IPCC son tremendamente densos y muy minuciosos, pero simplemente sus encabezamientos son tremendamente significativos. Los primeros informes hablaban de lucha contra el cambio climático, es decir, esto lo podemos parar. El siguiente informe hablaba de mitigación del cambio climático. Era tanto como decir, esto ya no lo podemos parar, vamos a intentar que sea más lento. El siguiente informe ya era adaptación al cambio climático. Esto ni lo podemos parar ni va a ser más lento. A ver cómo nos apañamos para adaptarnos a lo que se nos viene encima. Estas eran las conclusiones. Y en el último ya directamente el IPCC, la comunidad científica, siempre tan mesurada a la hora de hacer declaraciones políticas, ya decías que necesitamos tomar cambios absolutamente drásticos y sin precedentes. Cuando ya la propia comunidad científica da el paso, además de presentar los datos, de hacer una declaración de es que tenemos que hacer algo ya porque nos quedamos sin tiempo, pues la traslación directa es el movimiento de los jóvenes. Claro, nosotros todo este problema lo veíamos en un horizonte de generaciones más adelante. Y el argumento que podría movilizarnos es ¿qué planeta les vamos a dejar a nuestras nietas?, ¿no? Claro, a medida que van avanzando los datos y las evidencias científicas, la escala temporal es menor y empezamos a plantearnos ¿qué planeta le vamos a dejar a nuestras hijas? Claro, en estos momentos lo que estamos diciendo es nuestras hijas van a vivir el problema. Por lo tanto,
con un cabreo absolutamente justificado, porque dicen que Greta Thunberg es que se enfada mucho cuando dice, a mí me pilla esto con 15 años y me hubiera cabreado bastante más. Es que está diciendo, oiga, vamos a ver, tenían ustedes todos los datos, tenían el diagnóstico, tenían todas las medidas que iban a tomar, no han hecho absolutamente nada y ahora, ¿quién se va a comer el problema serio? Nosotros. Pues mire, o espabilen o apártense y déjennos. Y la pregunta ahora sobre la mesa entonces es, hemos espabilado, hemos tomado nota, todo esto está sirviendo para algo, la clase política está haciendo algo, se han tomado en definitivamente medidas, vamos a analizarlo ahora a la vuelta de publicidad.